con esta historia de la bicicleta y le vamos a pedir a nuestro operador Rodolfo que ahí ponga la imagen número 1, porque ahí vamos a conocer cuál fue el primer prototipo, ¿no? De esta, por supuesto, cuando uno ve hoy una bicicleta, por allá por 1816, ¿no? ¿Qué fechas? Cuando uno empieza a meterse en la historia y a mí me gusta mucho ver en qué situaciones estaba todo el mundo para fechas muy... Es interesante, muy No, bien. claro, no pasa desapercibido por un No, famoso 9 de julio. Así que para ese mismo año, en Alemania, Karl Dreis, un inventor alemán, creó el primer vehículo dirigible con dos ruedas en línea. Fíjense que la idea básica de él era hacer un vehículo que constara de dos ruedas y unidas, ¿no? A través de un listón de madera. Y en ese camino él presentó esto, un vehículo que no tenía ni pedales, no tenía ni cadena, ni frenos, sino que uno se avanzaba con los pies, ¿no? Y también tenía que frenar con los pies. Por supuesto que sí tenía, si lo comparamos con las bicis de hoy, ruedas, tenía un sillín, tenía un manillar que uno podía comandar, o sea, tenía sistema de dirección y tenía claramente un cuadro que unía esas dos ruedas. Este invento estaba basado en la idea de que una persona, ¿no? Él se dio cuenta, Karl Dreis, el inventor alemán, que una persona al caminar tenía que ir balanceando, ¿no? Entre un pie y el otro el propio peso cada vez que caminaba, para un pie, para el otro, para un pie, para el otro. Entonces él pensó, ¿cómo sería un vehículo en el cual uno no necesite apoyar justamente su peso en uno u otro pie? Simplemente apoyarse en otra cosa, como sería justamente este prototipo de bicicleta, y uno simplemente con los pies impulsarse. Entonces ya el peso quedaba apoyado sobre este vehículo. Bueno, a Karl Dreis esto él lo llamaba la Laufmaschine, que significa máquina andante o de correr. Y en su época, la verdad que no, la idea que él tenía era que esto revolucione los sistemas de transporte, que incluso se pudiera ver mucho más que los carruajes, etcétera, o que incluso, como decía antes, muchas personas en vez de caminar usaran esto para movilizarse y que apoyen su peso en la máquina que él había creado, que se conoció como Dreisiana, porque justamente el apellido era Dreis, pero lamentablemente sus primeros prototipos eran muy costosos y simplemente quedó como un divertimento para la nobleza por entonces. Hubo que esperar algunos años más, para que ahora vamos a pasar a la imagen 2, para que en 1839 un herrero escocés de apellido Macmillan, ¿qué otro apellido podría tener que comience sí. con Mac? Mac. Exactamente, añadió algo más que nos va acercando de a poquito a la bicicleta de hoy, que son los pedales. Pero si observan bien, son pedales que tienen con unas barras de metal que lo unen a la rueda trasera, como si fueran los clásicos kartings, que hoy ya no se ven tanto, pero yo alguna vez de chico tuve esos kartings metálicos que tenían como Sí, esa pedalera, ¿no? sí, La pedalera estaba más cerca de las ruedas delanteras, pero sin embargo estaba impulsando la rueda trasera. Así sí. que lo que fue innovador en este prototipo de Macmillan, a diferencia de la Dreisiana, era que acá simplemente ya no ibas a apoyar los pies en el piso, por lo tanto se incorporaba el concepto de equilibrio, ¿no? Esto era toda una novedad para la época y él, Macmillan, lo utilizó mucho para viajes dentro de su Escocia natal, pero no llegó a patentar este invento.
hubo que esperar unos años más para que en la imagen 3 vamos a ver en 1861. Es como siempre, o sea, estando la idea de un vehículo sobre dos ruedas, ahora había que encontrarle la vuelta de cómo transmitirle, ¿no? Algún esfuerzo para que se moviera. En el caso anterior de Macmillan vimos que era a través de unas barras metálicas. En este caso nos vamos acercando un poco más al concepto de triciclo, porque fíjense que ahí en 1861 un tal Ernest Micoux lo que hizo fue incorporarle a la rueda delantera ahora la transmisión, no a la trasera, como vimos el caso anterior, sino a la delantera, acercándonos a lo que conocemos hoy como un triciclo. Y este invento de Micoux, que se conoció como la micaulina, se empezó a producir en serie, por lo tanto, esto sí empezó a ser mucho más usado por el pueblo, en este caso francés. Tenía su cuerpo principal, su cuadro era de madera, pero también era de madera sus ruedas. Y tenía, como se usaba en la época, como hemos visto en tantas películas, una barra de metal rodeando las dos ruedas, que era lo que hacía que tuvieran resistencia. Por lo tanto, por ahora las ruedas eran como esos bordes metálicos, como hemos visto que tenían las antiguas carretas, ¿no? Y como decíamos, los pedales estaban colocados en la parte delantera. Esta idea de Micoux, que era la micaulina, pasó en la imagen 4 finalmente a lo que todos hemos visto alguna vez en alguna película o en algún circo, porque en 1873 un inventor inglés, adaptando esta idea francesa, que este inventor inglés de apellido Starley, produjo la primera y famosa bicicleta de rueda alta. Eso lo vamos a ver en la imagen 4, esa imagen tan típica de películas blanco y negro, ¿no? Y esto se hizo también muy popular en los 70 y los 80, ¿por qué? Porque a diferencia del modelo anterior, si bien este era bastante más difícil de maniobrar, a diferencia del anterior, como tenían unas ruedas de diámetros hasta 1,5 metros, o sea, fácilmente podría tener la estatura de una persona de alto, esa rueda delantera, al tener tan gran diámetro se podía ir a mayor velocidad, ¿no? Todos hemos visto cómo los chicos rápidamente se cansan de los triciclos cuando le agarran la mano y quieren ir rápido y tienen que mover muy rápido las piernas. Sí. Bueno, en este caso se evitaba ese movimiento rápido, o en el caso de que llegaras a ese movimiento rápido ya tenías bastante velocidad. Ahora, es interesante que este dato lo encontré estudiando para hoy y me gustaría profundizar. Voy a ver si encuentro algo más, pero tal fue el éxito de este modelo que en 1887 un norteamericano llamado Thomas Stevens realiza el primer viaje en bicicleta alrededor del mundo. Que yo no sé si sería el mismo concepto de alrededor del mundo de hoy, ¿no? Porque recordemos que muchas veces dar la vuelta al mundo por entonces tal vez era, bueno, voy de una punta a otra de Europa, que es lo que yo considero que es el mundo, ¿no? Pero voy a investigar un poco más, pero esto ya se hizo muy popular y ustedes saben que el nombre que tenía, ya fuimos viendo todos los nombres de las distintas prototipos de bicicleta, en este caso se llamaba Penny Farthing. ¿Por qué? Penny, sabemos que penny es un penique, ¿no? O sea, una moneda de inglesa, solo que penny era un tamaño de moneda y farthing era porque era otro tamaño de moneda. Sería como comparar hoy esas nuevas moneditas de $1, la que son de tono así bronce, con, no sé, una moneda de 50 centavos, que ya casi ni se ven, pero esas dos comparaciones de tamaños eran lo que estamos viendo acá en la foto, esos dos tamaños de rueda, que creo que es lo más característico. Ahora que estaba viendo esta bicicleta, me acuerdo que hace unos años, no sé si se seguirá andando por ahí, los fines de semana, por la colectora de la General Paz, veía un señor que siempre andaba con una de estas, y era alta, y me acuerdo que cuando tenía que frenar en los semáforos, por supuesto se tenía que bajar de la bicicleta. Ahora sí, vamos a pasar a la imagen 5 para ya empezar a ver cosas un tanto más
comunes a lo que vemos hoy de la bicicleta, porque en 1885 finalmente en Inglaterra también se crea lo que se denominó, como ahí pueden ver, road safety, o sea, lo que se llamó después la bicicleta de seguridad. ¿Por qué le decían bicicleta de seguridad? Porque, por supuesto, todos anteriores modelos que hemos visto, especialmente este tan alto de ruedas de hasta 1,5 metros, la Penny Farthing, lo que tenía era que era mucho más segura, porque tenía acá por primera vez se incorporan, fíjense, los pedales y la actual transmisión trasera que tienen las bicicletas en su mayoría, con una cadena, y esto generó como una estrategia de venta llamar a esto la bicicleta, pero la bicicleta de seguridad, que tenía frenos y la postura, como pueden ver, es mucho más cercana al piso, por lo tanto no había ningún riesgo, y se abarató muchísimo, muchísimo la creación de estas bicicletas, por lo tanto empezaron a ser masivas, y tan popular se volvieron que en Europa se empezaron a popularizar las escuelas para aprender a andar en bicicleta, e incluso empezó a haber una moda femenina aplicada a el uso de bicicleta, porque si uno tenía esas grandes polleras que usaban, que uno ve en las películas a fines del siglo XIX, bueno, las mujeres empezaron a adaptar su vestimenta para también poder andar en bicicleta, lo cual era algo que era novedosísimo, porque uno se podía trasladar a un precio muy barato de distancias. Por ejemplo, hay relatos de personas que vivían a 15 kilómetros y gracias a la bicicleta pudieron empezar a conocer el mar, porque vivían a 15 kilómetros del mar, sin embargo nunca tenían la disponibilidad o el acceso rápido a poder trasladarse, y con la bicicleta lo pudieron conocer así muchos más espacios alrededor, e incluso en Europa se habla de que este modelo de bicicleta de seguridad favoreció también el intercambio entre las poblaciones y que se pudieran conocer parejas de distintas poblaciones, lo cual antes era más una cuestión de que te casabas con tu vecina o con tu vecino, claro, y todo quedaba... El mercado de mujeres, de novios. Exactamente. Y en la imagen 6 vamos a ver también lo que revolucionó por la época, porque hasta ahora lo que veníamos viendo es que las ruedas primero habían tenido esa faja de metal, después pasaron a tener ese caucho macizo, duro, ¿no? Que es el que tienen, justamente hablábamos de los kartings para chicos o de las bicicletas para más chiquitos, suelen tener esas ruedas macizas de caucho. Bueno, ¿qué pasó? En 1887, un tal Dunlop, que lo reconocerán por su marca también de cubiertas, se le dio por crear una cubierta que consistía, en vez de ser maciza, le colocaba por dentro una cámara, ¿sí? La inflaba y eso daba una rueda resistente, muy resistente a los golpes, ¿no? Al traqueteo de los golpes, y que no se trasladara ese traqueteo justamente al manubrio, que es lo que nos pasa a todos, incluso hoy en día cuando vamos por el empedrado, si hablamos del barrio, de la calle Vergara, por ejemplo, que es la que yo tengo más cerca. Así que esto fue una gran innovación también, lo que nos empieza a hacer llegar a la bicicleta de hoy. Pero estamos hablando de 1887, ahí muy bien cuando estudiaba para hoy, veía en un documental que había un especialista en la historia de la bicicleta que muy bien decía, creo que hay pocos inventos tan antiguos como la bicicleta, que si alguien de 1887, como decíamos recién, apareciera hoy con una máquina del tiempo a nuestro presente, pocas cosas podría identificar como es la bicicleta, ¿no? Porque realmente se ha modificado muy poco, por supuesto, desde el punto de vista del vehículo y la forma de transmisión. Fíjense que esta forma de transmisión con cadena ya estamos diciendo que tiene casi 150 años, ¿no? Por supuesto que la calidad de los materiales han cambiado, etcétera, pero el concepto de bicicleta sigue vigente desde aquella época. Y en la imagen 7 vamos a ver, traje esta imagen para que podamos darnos una idea
que así como en el Buenos Aires de comienzos del siglo XX y finales del siglo XIX también, no existía otra actividad recreativa para el porteño como era el hipódromo, como ya hemos contado alguna vez acá, cuando no había autos, cuando o apenas había unos pocos, cuando no había cine, cuando no había televisión, no había tal vez ni siquiera radio. Bueno, la actividad predilecta para los porteños era ir al hipódromo, y de ahí nace toda esa gran relación que tiene con el tango también. Bueno, esto es para comprender que a comienzos del siglo pasado, a comienzos del siglo XX, el Tour de Francia, nada más les puse ese cartel, así como existía el Tour de Francia, existía a nivel mundial, se popularizó muchísimo el uso de bicicleta, así que las carreras era algo muy frecuente, incluso hoy, ¿no? Tiene gran atractivo, pero ya desde aquella época. Y si hablamos del ámbito local, sabemos que tenemos algunos medallistas olímpicos que han ganado el oro. Los hermanos Curochet de Mar del Plata. Exactamente, y también, gracias Margarita, y también recuerdo, por ejemplo, que alguna vez hemos hablado acá de Carrizo, bueno, su compañero Calabró, él era un gran fanático, y me acuerdo que alguna vez contó que su padre, o sea, él lo había heredado de su padre, o sea, hay una gran tradición ciclista también en Argentina, pero esto fue un furor a comienzos del siglo XX. O sea, piensen que, a diferencia de un caballo, esta bicicleta tal vez, si uno la dejaba, digamos, guarecida, cuidándola de la intemperie, no había que alimentarla ni nada, y uno simplemente tenía que inflarla, y con un muy bajo mantenimiento podía disponer de un medio de transporte que te llevaba tal vez en 4 veces más rápido que si uno fuera caminando a algún lugar, y sobre todo también para transportar carga, porque ahí vamos a ver en la imagen 8 que la bicicleta ha sido tan definitoria en algunos casos en el mundo como puede ser en este caso en la guerra de Vietnam, porque se las denominaba ya, por entonces la guerra de Vietnam en los 70, las armas del pueblo, porque los vietnamitas llegaron a diseñar unas bicicletas, por supuesto no eran las bicicletas que originalmente se fabricaban, sino las reforzaban, y podían llevar hasta 180 kilos de suministro a una velocidad semejante a la de un caminante, y decimos literalmente un caminante porque, como pueden ver ahí, están llevando un montón digamos, de mercadería, pero la llevan con ellos al lado caminando. No es que ellos las conducían, porque ya no había forma de pedalear entre esas bolsas de mercadería, pero caminando. Y esto, durante muchos años, el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte usaron las bicicletas para transportar enseres a lo largo de la famosa ruta de Ho Chi Minh, ¿sí? Y evadiendo además los bombardeos de las fuerzas aéreas estadounidenses y aliadas, ¿no? Cuando estas bicicletas iban muy cargadas de suministro, por ejemplo, no sé, llevaban sacos de arroz, lo que era interesante, que estas bicicletas de carga eran muy difíciles de bombardear, porque imagínense que eran literalmente como si fueran hormigas, ¿no? Y a tal punto escaló, fíjense qué interesante esto, a tal punto escaló a nivel de guerra este tema de los vietnamitas usando las bicicletas para transportar mercadería, que en el Senado estadounidense, recordemos lo que fue para Estados Unidos toda esta guerra absurda, como son todas las guerras, pero especialmente en este caso para Estados Unidos, porque era interminable y no sabían cómo terminarla, etc. A tal punto escaló la situación esta de las bicicletas, que un senador de apellido Fulbright, en el medio del Senado, en una discusión acalorada con qué hacíamos con esta guerra, por qué no la podíamos ganar, etcétera, si nos ponemos en el lugar de los estadounidenses, dijo que directamente no había que bombardear más los puentes, sino que bombardeen las bicicletas, ¿no? Y eso es gracioso porque consta en actas, digamos. Fíjense qué terrible que era en esa época
para ellos este medio de transporte que obviamente no lo consideraban como posible, y ellos estaban mucho más preparados para bombardear, por ejemplo, camiones, etcétera. Y hablando de guerra, vamos a ver que en la imagen 9, algo que también yo no sabía, es que cuando se empezó a popularizar las carreras, como decíamos en el comienzo del siglo XX, de la bicicleta, también se le empezó a pensar de este nuevo vehículo, ¿no? Que ya tenía estas cubiertas con cámaras de aire, etcétera. Bueno, tal vez pueda ayudar a los cuerpos en un ejército, ¿sí? Y es interesante saber que a finales del siglo XIX se comenzaron a crear dentro de los ejércitos europeos y estadounidenses principalmente, y en otros también, unidades ciclistas. Incluso durante la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Todas las naciones hicieron uso extendido, ¿no? de esta infantería ciclista. Italia usó bicicletas en los cuerpos Bersaglieri, que era la infantería ligera, y en Alemania, por ejemplo, cada uno de los batallones de infantería tenía una compañía ciclista y llegó a alcanzar las 80 compañías. En la invasión de China de 1937, en la invasión a China de 1937 de los japoneses, estos últimos usaron 50.000 soldados ciclistas. Claro, ellos se daban cuenta que las bicicletas permitían un transporte cómodo y flexible de miles de soldados, de a uno, ¿no? Y aliviando el factor logístico que suponía, imagínense, trasladar camiones, barcos y, por supuesto, todo el petróleo que se necesita. Abastecer esos camiones y barcos, etcétera. Así que, como último dato, me causó mucha gracia saber que el ejército suizo fue el último en abandonar una unidad ciclista en su ejército y funcionó hasta 2003. Hasta 2003 el ejército suizo tuvo una unidad ciclista. Hoy en día son muy famosas esas bicicletas del ejército suizo y hay fanáticos en el mundo que las coleccionan porque parecen ser que eran, digamos, irrompibles, ¿no? Y obviamente podían cargar mucho peso. Y la última imagen para mostrarle, que también me llamó mucho la atención, como les decía al principio hoy del programa, es, digamos, en qué anda el mundo de la bicicleta, digamos, alrededor del globo. Es que esto que estamos viendo son unas carreras en Japón que se llaman Keirin, que literalmente la traducción es anillo de competición, porque son los clásicos anillos de esos que hemos visto competir, como ahí mencionaba Margarita recién, por ejemplo, a los hermanos Kuruchet, ¿no? Que van dando vuelta, pero atentos a este dato. En Japón, este deporte, Keirin, se puede apostar. ¿A qué les hace acordar eso? A los caballos. Exactamente. Me causó mucha gracia. Así que he visto videos ahí en YouTube donde ves que los japoneses están ahí antes de cada carrera, y fíjense que en esa imagen es como que están casi en gateras, ¿no? Los ciclistas a punto de salir y los japoneses apostando, y al igual que vemos acá, que no solamente uno tiene que ir al hipódromo hoy en día, también uno puede apostar desde internet o desde esas agencias que tienen los televisores. Me acuerdo siempre el televisor de Crónica prendido con las carreras de caballos, ¿no? Ah, sí. Y en Puente Saavedra había. Exactamente, ahí está. Y yo creo que ahora, en cuanto salgamos de la pandemia, seguirá habiendo. Pero me pareció muy interesante porque para aquellos que se protestan contra las carreras de caballos, que dicen que eso no es un deporte porque los caballos sufren, qué sé yo, tal vez les serviría este dato donde ellos podrían decir, ojo, que en el hipódromo de Palermo podría haber alguna vez algunas carreras donde en vez de caballos haya bicicletas y con los mismos jockeys, pero que serían ciclistas, ¿no? Controlando los doping, Esteban. Y controlando los doping, por supuesto. Claro. Así que ahí termina la historia de este medio de transporte y esto es a tono personal, yo lo amo, la bicicleta es algo que utilizo a diario, y para mí
compararlo con, por ejemplo, un vehículo a motor, como puede ser un auto, donde el vehículo que lo traslada a uno, en el caso de un auto, llega a pesar 10 veces lo que pesa uno, ¿no? Entonces tenés que trasladar 10 veces lo que pesa uno más uno por la ciudad. En el caso de la bicicleta, lo fantástico es que pesa 10 veces menos que vos y aún así te traslada, ¿no? Mira qué bien. Haces ejercicio, etcétera. Muy Así bueno. que bueno, esa es mi pequeña defensa a este medio de transporte que Pero ojalá... podemos sumarle... Sí. Yo también uso mucho la bicicleta. Buenísimo. Yo también uso, acá todos usamos también bicicleta, pero podemos hablar de los comienzos de la aviación y cómo con la bicicleta tomaban velocidad para despegar esas alas Claro. de papel, de tela que tenían. Pendiente Así abajo, que, ¿no? bien de abajo, pero increíble que la bicicleta fue uno de los elementos que motivó para hacer los aviones, para Claro, volar. claro. Así que lo voy a buscar y lo buscamos también en conjunto y hablamos de las dos cosas. Muy bien. Bueno, muy bien. Muy lindo y muy actual. Muy Exactamente. Muy interesante. Bueno, y ahora nos queda Margarita y yo en un ratito cierro y les dejo el programa para todos ustedes. Muy bien. Bueno, gracias.